Ricardo Ruiz de Villaspre, economista, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a punanoticia.cl. Hola, ¿cómo están? Un gran abrazo a toda la región de Valparaíso. Muchas gracias, Ricardo. A ver, entremos a poder entender, en hablar en simple, ¿cierto?, de la economía, cómo nos afecta, de este plan de las 40 medidas. Y partamos por la UEF, porque ¿qué significa, cómo nos afecta económicamente que la UEF rompa por primera vez la barrera de los 40.000 pesos? Porque no solamente nos suben las cosas, ¿cierto? Nos sube los colegios, también el costo de la vida definitivamente se nos dispara con esta barrera que sube por primera vez en la historia, ¿no? Sí, ahora, siempre la UEF ha ido rompiendo cierto umbral. Claro. En algún momento fueron los 39.000 pesos, los 35.000 pesos. Ahora tocaron los 40.000 pesos. Pero claro, los precios en promedio van creciendo. Por lo tanto, es razonable esperar que la inflación crezca, que la UEF crezca. Obviamente nos duele en el bolsillo y no nos gusta en parte que los precios crezcan. Pero bueno, lamentablemente el hecho de la guerra ha impactado en el precio del petróleo y eso termina repercutiendo obviamente en los bolsillos de las personas. Sí, bueno, directamente hoy día, ¿cierto?, la economía globalizada, ¿cierto?, nos golpea y acá en nuestro país la alza de precio definitiva de los combustibles nos cambió, ¿cierto?, el escenario actual, nos cambió la canasta familiar, pero todavía no se ven todos los efectos completos de esta canasta. ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver? Porque, a ver, el alza fue en marzo, ya tenemos abril, se debiese estabilizar posterior a mayo, ¿cierto? Y ahí deberíamos ya tener el efecto completo, reducido en nuestra canasta básica de alimentos, de servicios también, ¿o no? Mira, bueno, tu pregunta es muy relevante, pero también tiene cierta dificultad la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que lamentablemente la guerra entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en el tiempo. Uno obviamente siempre pediría que esa guerra se termine lo antes posible, porque eso significaría que el precio del petróleo se estabilizaría, bajaría. Entonces, si bien tuvimos un impacto ya en marzo, producto de la guerra, este se va a ver de mayor forma ahora en abril, porque también empiezan los efectos de segunda vuelta. Una cosa es que suban las bencinas, por ejemplo, pero a causa del alza del petróleo también suben los otros bienes, porque se utiliza petróleo para su confección o también para su traslado. Por lo tanto, los efectos de segunda vuelta son más importantes aún que los efectos de primera. Ahora, la estabilidad del precio del petróleo tiene que estar en torno a los $90 el barril. ¿Eso es un precio estándar que nos da un cierto acomodo? ¿Ahí debiese estar más o menos la barrera? Justamente eran los precios que uno visualizaba antes de la guerra. Por lo tanto, es razonable pensar de que ese es un precio más de equilibrio, de un equilibrio sin este tema bélico. Por lo tanto, una vez que termine la guerra, que ojalá, repito, sea pronto, yo creo que todos queremos eso, los precios del petróleo debiesen caer. Y obviamente los bolsillos de los chilenos también, o la inflación, se debiese estabilizar. Sí, ahora lo que uno no entiende definitivamente de las decisiones del gobierno, ¿cierto? Sobre todo de este gobierno, porque no olvidemos que esta no es la única guerra que hemos tenido por lo menos en los últimos 8 años, ¿cierto? También tuvimos la guerra de Ucrania o Rusia con Ucrania, donde también se afectaron los precios del petróleo, pero la pudimos sortear bastante bien y esos efectos nos llegaron directamente al bolsillo, a afectar el bolsillo de la gente, porque en el gobierno de Gabriel Boric teníamos este famoso MECO funcionando a un costo altísimo de lo que nos costaba las arcas fiscales, pero sin embargo no llegó a los bolsillos. Ahora, necesariamente necesitamos esta paz mundial para poder volver a la lógica normal de nuestro país, ¿cierto? Ahora que no tenemos este seguro del MEC con el petróleo, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario. O sea, yo creo que los inversionistas, las personas que quieren quizás armar una empresa, que quieren desarrollar la inversión, que quieren emprender a gran escala, obviamente, es muy necesario el tema de que ojalá la guerra termine, porque con eso le vamos a dar estabilidad prácticamente a todo el mundo. O sea, acá tenemos Estados Unidos, que está
inmiscuido en una guerra, un país obviamente muy grande, económicamente muy potente, y eso impacta en todo el mundo. ¿Ah? Yo de repente hemos visto en la prensa algunas señales de que la guerra puede terminar con mayor probabilidad, de que hay conversaciones, pero después vemos que esas conversaciones terminan mal. Sí. ¿Ah? Por lo tanto, No tenemos ninguna certeza. Sí, pues, no tenemos ninguna certeza que va a terminar. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, ¿cierto? Para todos nuestros auditores que nos están escuchando en la radio. Ricardo, a ver, pero para cerrar el tema del petróleo e irnos a otro punto, ¿cierto? Tenemos por una parte países importantes, grandes, como Brasil y la India, por ejemplo, que justamente reducieron impuestos para proteger esta alza. Pero la misma OCDE, y corrígeme si estoy equivocado, la OCDE insta a eliminar estos subsidios para evitar justamente un daño fiscal, que es lo que hizo Chile. O sea, Chile elimina totalmente el subsidio para cuidar el arca fiscal. No había visto esta visión justamente que hace la OCDE. En el fondo, lo que hace, porque tenemos dos maneras de manejar un país, como lo hace Brasil, como lo hace India, que tratan que esta alza de la benzina justamente no llegue a los bolsillos de la gente y no afecte a la economía. Y por otra parte, lo que dice la OCDE, que es lo que hizo nuestro presidente José Antonio Kast, que es eliminar este subsidio, ¿cierto? Y cuidar la caja fiscal. ¿Qué es lo correcto? ¿Es lo uno o lo otro? ¿O cuál es la diferencia de ambas? Mira, lo que pasa es que también hay que ver a quién uno está apoyando económicamente con los subsidios, a quién uno está subsidiando. Lo que vemos en parte es que cuando uno subsidia el precio de las gasolinas, por ejemplo, en ocasiones se está apoyando a la gente que utiliza más el auto, a la gente que ocupa el vehículo para trasladarse en mayor medida. Y claro, eso tiene cierta injusticia, por decirlo de alguna forma, porque las personas que ocupan el transporte público tienen un gasto más acotado en los precios más acotado en relación al combustible y a la benzina. Por lo tanto, cuando estamos subsidiando el precio de la benzina, que a todos en parte nos duele, pero hay gente que la subsidiamos más si es que ocupa mucho más el auto, y eso está relacionado con personas de mayores rentas, de mayor o de menor vulnerabilidad, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo creo que los recursos del Estado, las arcas fiscales, tienen que ir en ayuda de aquellas personas que están en una situación más complicada en términos de bienestar, de empleo. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos 850.000 desempleados. Bueno, entonces tenemos que estar pensando en cómo dinamizar la economía y cómo poner los recursos públicos para que esas personas tengan un empleo lo más rápido posible. Por eso yo creo que la OCDE también menciona que estos subsidios, estas ayudas en relación a los combustibles tienen que reducirse, porque si no se van en un porcentaje muy importante de las arcas fiscales a ese concepto, dada el alza del petróleo, y eso va en ayuda o en mayor ayuda de personas que están en una situación socioeconómica mejor. Exactamente, qué buena explicación. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, ¿cierto? Economista. Ricardo, claro, porque en el fondo los subsidios que tiene que ocupar el Estado, la plata de todos los chilenos, tienen que ir en ayuda a los quintiles más bajos. Bueno, entremos de lleno a estas 40 medidas que está presentando el gobierno, ¿cierto? Que entran a discusión al Congreso Nacional. De las medidas que hemos conocido, porque no hemos conocido el proyecto completo, ¿cierto? ¿Cuáles te llaman la atención y cuáles debiesen efectivamente ayudarnos al tema económico, a reactivar, primero que todo, la economía, ¿cierto? A nivel país, ¿cierto? Para justamente bajar esta cifra de desempleados, ¿cierto? Activar los negocios. ¿Cuál es de estas medidas que tú dices, esta debiese funcionar? Mira, yo creo que hay un cierto consenso en los distintos... en las distintas tendencias políticas y técnicas, que bajar el impuesto corporativo es relevante. Nosotros hoy día tenemos un impuesto corporativo de primera categoría que llega al 27% y estamos por sobre la OCDE. Por lo tanto, si queremos atraer inversión, que al final la inversión se traduce en mayor empleo, es razonable bajar el impuesto corporativo. Por lo tanto, yo creo que esa primera medida de bajar el impuesto del 27%, ojalá más abajo del promedio de la OCDE, que está en 23-24%, yo creo que es algo
de primera necesidad. Y ojalá la clase política vea eso con buenos ojos, porque podemos traer más inversión y por ende mayor generación de empleo. Como segunda medida, también el gobierno ha propuesto lo que es la integración del sistema tributario, una integración total, es decir, lo que una empresa adelantó por impuestos, eso se reconoce en un 100% por los accionistas a la hora de retirar dividendos. Eso también es positivo y es recomendable desde un punto de vista técnico porque te da igualdad tributaria. Independiente de cómo generaste los ingresos, pagas lo mismo si eres un trabajador o si eres un empresario. Eso es positivo porque no le da incentivos al empresario, por ejemplo, a dejar de emprender y pasarse al sector asalariado, al sector a ser un trabajador. Lo que nosotros necesitamos es incentivar, es que haya más emprendedores, es que haya más empresas y las empresas tengan el incentivo a crecer. Y eso se logra en parte con las dos cosas que mencioné anteriormente, con la rebaja del impuesto de primera categoría, pero también con la integración tributaria total. Esas dos medidas yo creo que son muy relevantes en este proyecto y debiesen ser de primera prioridad para el Parlamento. Ahora es bastante poco probable porque hay una mala definición y creo que una mala comunicación por parte del gobierno en cómo enfrenta esta baja de impuestos. Porque claro, imagínate que de hecho el fin de semana lo comentábamos ayer con nuestros analistas políticos, más del 50% de la percepción de la ciudadanía cree que los impuestos de las grandes empresas en Chile son menores a los que pagan las empresas en otras partes del mundo. Cuando en Chile se paga mucho impuesto, ¿cierto? O sea, lo que tú decías, 27% para bajar a un 23%. El promedio, efectivamente, de la OCDE es de un 23%. Inclusive hay una tendencia a la baja, porque justamente menos impuestos aumenta la competitividad y hay una baja a un estándar mínimo global que es de un 15%. O sea, hay países de la OCDE que tienen un 15%. Hay un juego, Ricardo, yo lo juego a veces con uno de mis hijos, que uno va armando una ciudad que se llama SimCity, ¿sí? Y tú vas armando y en una de las partes uno dice el impuesto. Y claro, cuando uno empieza a bajar el impuesto de su ciudad que está armando, se empieza a mover más rápida la economía. Pero ¿cómo se lo hacemos saber a la ciudadanía eso? Porque cuando uno dice, oye, ¿saben qué? Le vamos a bajar el impuesto a las grandes empresas, la gente lo mira mal. ¿Cómo comunicamos de mejor manera para que la gente entienda que efectivamente el bajar el impuesto a las grandes empresas nos va a beneficiar en la economía? ¿Por qué no podría beneficiar esta mayor apertura o esta mayor competitividad, cierto, de inversionistas que puedan llegar a invertir a nuestro país porque justamente van a tener impuestos más bajos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tu pregunta es fundamental, ¿eh? Incluso Sebastián Edwards, un destacado economista chileno, ¿cierto? Se refirió a esto en un diario el fin de semana. En la tercera, una columna de la tercera, exactamente. Tal cual. Entonces, y él da en el clavo con eso, ¿ah? Porque ¿qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que se busca con rebajar el impuesto a la primera categoría? Aspecto al cual me sumo. Buscamos justamente que esas empresas que hoy día no están llegando a Chile, o esos empresarios que no están decidiendo invertir, bueno, procedan a invertir, lleven a cabo esa inversión, pasen a crecer, ¿ah? Pero para crecer, cuando la empresa crece, necesita trabajadores para crecer, necesita contratar personas para abrir una nueva sucursal, para abrir una nueva tienda, para llevar a cabo un nuevo proceso productivo. Entonces, acá, en parte, lo voy a decir de esta manera, muy comillas, nos aprovechamos de los empresarios. ¿Y en qué nos aprovechamos de los empresarios? En esto que los economistas llamamos los espíritus animales. Esos espíritus por generar mayores rentas, por generar mayores negocios, mejores servicios. Y claro que la política pública se aprovecha en cierta forma. Se aprovecha porque la empresa puede solucionar un problema que estamos teniendo hoy en día, el problema de la cesantía. Exacto. Por lo tanto, si la empresa crece, y si la inversión llega desde fuera de Chile, inversionistas nuevos que quieren armar negocios, quieren armar empresas en Chile, van a tener que contratar personas. ¿Ah? Van a tener que contratar personal del aseo, van a tener que contratar informáticos, van a tener que contratar personal de venta, van a tener que contratar personal logístico, de construcción. Y todo eso son trabajadores que hoy día se necesitarían en esas empresas. Y hoy día tenemos 850.000 desempleados que están en búsqueda de un trabajo.
Por lo tanto, dinamizar la inversión tiene como objetivo final aumentar los puestos de trabajo. Bueno, Y yo por eso veo positivo este proyecto, porque aumenta los puestos de trabajo en el mediano y largo plazo. Bueno, es que yo creo que ahí está el punto, Ricardo, porque y creo que la columna justamente que tú nombrabas de Edward de este fin de semana va en esa línea. O sea, a ver, y nos cuesta entender, y yo entiendo, y aquí le quiero hablar a nuestra audiencia, ¿cierto? A nuestros auditores que nos escuchan y dicen, pero ¿cómo le vamos a bajar el impuesto a las grandes empresas? Y en simple, Ricardo, y tú andas ayudando, lo que tú más bien has explicado en el fondo, si le bajamos el impuesto a las empresas, van a haber más empresarios dispuestos a poner locales comerciales, ¿cierto? A abrir restaurantes, etcétera, porque van a pagar menos impuestos. Por lo tanto, van a tener mayor utilidad y va a ser más rentable tener un negocio. Y si yo abro un negocio, voy a necesitar gente. Por lo tanto, o sea, mira, tú hablabas de 850.000 empleos. Estaba mirando ciertas tesis que hablan que si reducimos la tasa del 27 al 23, podemos generar al menos 250.000 empleos nuevos. O sea, imagínate bajar prácticamente un tercio de nuestro desempleo. Eso nos permitiría crecer rápidamente, pasar de un 2% a mínimo crecer un 4 o un 5%, ¿no, Ricardo? Claro, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo y tú das en el clavo. Y olvidémonos un poco el crecimiento, porque el crecimiento es algo más abstracto, el 4%, el 3%, ¿ah? Pero preocupémonos del desempleo. Pero para preocuparnos del desempleo, que es una de las cosas más críticas que puede vivir una persona, una familia, no tener un sustento económico, ¿cierto? Porque tiene deudas, porque tiene que financiar la vida, tiene que pagarle el colegio a los hijos, ¿cierto? O sea, a lo que voy, no tener empleo es una de las cosas más complicadas que puede vivir una familia, un padre de hogar, una madre de hogar, ¿cierto? Pero, ¿quién brinda el empleo? Bueno, lo brindan las empresas. Te das cuenta que ahí la política social se aprovecha de las empresas y en buena hora. Pero para tener más empresas, tienes que incentivar al empresario a crecer. Si el empresario no va a crecer o no va a invertir porque se lo pidamos, porque lo deseemos, no. El empresario está buscando un beneficio económico. Perfecto. Y bueno, para que se quede el empresario acá, para que crezca, tiene que ver oportunidades de negocio. Y las oportunidades de negocio se relacionan negativamente con el crecimiento de los impuestos, pero positivamente con la baja de los impuestos. Esto no quiere decir, por ningún motivo, que los impuestos tienen que ser cero. No. Necesitamos hacer política social, necesitamos financiar las calles, necesitamos tener municipalidades, necesitamos tener cierta cantidad de ministerios, que todo eso también debe revisarse, porque quizás estamos gastando mucha plata en ello, yo creo que sí. Pero tenemos que cobrar un cierto impuesto, pero que incentive a las empresas a invertir. Y si estamos muy por sobre el promedio de la OCDE, entonces quizás algo estamos haciendo mal. Se nos pasó la mano en el pasado y ahora tenemos que volver a un impuesto más bajo para incentivar la inversión, porque ese es el problema social que tenemos hoy día, el desempleo. Y no hay mejor política social que el empleo. Eso seguramente nos pedirían, si escucháramos a los 850.000 desempleados que hay, ellos ¿qué nos están pidiendo? Un trabajo. Y para eso necesitamos más empresas que generen puestos de trabajo. Tenemos que irnos a la moneda, Ricardo, porque ya entendimos el relato. La moneda no ha sabido explicar este relato. La moneda, si tú te fijas, al ministro Quirós no ha sabido explicar el relato. Porque la crítica es el gobierno de los empresarios, ¿cierto? Pérez Maquena, el exgerente o el presidente de Quiñenco, el empresario Quirós. Pero claro, no se está mirando este punto, el que hemos tocado. Ricardo, muchas gracias por este contacto y vamos a poner el ojo en el empleo y juntar justamente que esta rebaja de impuestos nos va a ayudar a todos, porque tenemos la esperanza de que esta rebaja claramente nos va a generar al menos 250.000 empleos. Muchas gracias, Ricardo. Chao, que estén muy bien. Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, cierto, con nosotros en puranoticia.cl. Mira, nos dimos vuelta a la chaqueta. Bajemos los impuestos.